Buenos días amigos, quien les saluda el pastor Jean, evangelista Néstor Veronelli. Estaba reflexionando algo porque al estar en Italia muchas veces está la pregunta de a qué grupo pertenece, qué denominación, qué iglesia, si soy cristiano, no soy cristiano. Es un tema que quería, mientras viajaba, quería poder compartir con ustedes, poder tocarlo, que es, veo también, seguramente tú también lo verás, muchas discusiones en canales, en streaming, en YouTube, quién tiene la verdad, yo soy la iglesia verdadera, el otro que dice no, nosotros tenemos la sana doctrina, alguien que dice no, pero el fundamento que tenemos nosotros es el que dejó la iglesia primitiva, Dios dejó a los judíos y ahora estamos nosotros como iglesia verdadera, nosotros somos el Israel espiritual y tantas otras cosas, doctrinas de reemplazo, digamos yo. El tema que quería tocar hoy en día es cómo nace la iglesia, porque acá está el problema. Pensar por un instante, pensar equivocadamente por un instante que Jesucristo, mejor dicho en su nombre hebreo, Yeshua HaMashiach, en Jesucristo vino a fundar una nueva religión. Jesucristo no vino a fundar una nueva religión. El cristianismo no existía tal como lo conocemos hoy hasta el año 300. Lo que había, el judaísmo tenía diversos tipos de sectas, que el contexto de sectas en la antigüedad no es el contexto negativo de hoy, sino podríamos decir distintos tipos. A ver, pondremos en el mundo evangélico los pentecostales o los mormones o los carismáticos dentro del grupo católico. Son diversas sectas, pero cada uno cumple su rol y tiene su fundador. En realidad, en tiempo de Yeshua había diversas sectas, fariseos, saduceos, esenios. Era considerado los grupos dirigidos por algún maestro, por algún enseñante, ¿no? Teníamos los que eran seguidores de Hillel, que la doctrina podríamos decir más parecida a la de Yeshua, a la de Jesucristo. Entonces convengamos de que Jesucristo no vino a traer ninguna religión nueva. Pablo tampoco, sino que nosotros, hablo nosotros en tono plural, hemos malinterpretado. El apóstol Pedro acerca de Pablo dice: los indoctos tuercen las escrituras. O sea, porque si ya era difícil en el idioma original las cartas de Pablo, imagínate en diversas traducciones. Hay un dicho aquí en Italia que toda traducción es un tradimento, es una tradición. Claro, porque la traducción trata de darle sentido, pero el original es otra cosa. Entonces, si ya en el original no comprendían a Pablo y lo distorsionaron, a punto que, pobre Pablo, siendo un fariseo que creía en el Mesías Yeshua, tuvo que demostrar su judaísmo entre sus amigos, a punto que tuvo que cumplir un voto, raparse, presentar el sacrificio. Lea bien el libro de Hechos y verá que Pablo cumplió con todos los requisitos de un rabino o de un judío practicante de la época. No solo eso, o sea que cuando decimos que Jesucristo abolió la ley, entonces Jesucristo no es el Mesías. En Mateo 5:17 dice: no penséis por un momento que he venido a abrogar la ley y los profetas. Y más adelante, en el mismo capítulo de 5 de Mateo, él dice: el que enseñe el más pequeño de tu mandamiento y lo enseñe será llamado grande, pero el que no lo enseñe, por más pequeño que sea este mandamiento, será llamado pequeño. O sea que le da mucha importancia el Señor a la Torá. Cuando leemos ley, leemos Torá, los libros de Moisés. Entonces
de Yeshua, convengamos que él dice claramente que no vino a abolir la ley. Pero vamos a escuchar que por ahí que dicen, porque el fin de la ley es Cristo. Amén, hermano. Mira el contexto. El fin, el objetivo de la Torá es manifestar al Mesías. El fin. No, que terminó. Entonces comamos, bebamos o robemos, porque todo eso se encuentra en la ley, los 10 mandamientos. Pero el cristianismo ha hecho un desastre. Convengamos y asumamos la culpa que ha hecho un desastre con la fe original. El profeta Daniel dice, profetizando sobre los últimos tiempos y sobre los diversos anticristos, dice que el antimesías, el anticristo, el hombre del pecado, procurará cambiar la ley y los tiempos. ¿Escuchó, amigo? Procurará cambiar la ley y los tiempos. Esto ya comenzó en tiempo de Pablo, Pablo dice, y los apóstoles hablan de que hay muchos anticristos dando vuelta por ahí, muchos enemigos de la cruz, también dice Pablo. Entonces convengamos de que ya en algún momento de la historia, no vamos a ir al detalle, pero eres inteligente, puedes buscarlo en libros, en internet, donde sea, en una biblioteca. Verás que cambiaron el Shabbat por el domingo. No, hermano, lo que pasa es que se reunían en las casas los primeros días de la semana, entonces evidentemente cambiaron el sábado por el domingo. En ninguna parte del Nuevo Testamento dice que, primero, se contradice Jesús y dijo que no iba a cambiar la ley, y segundo, en ninguna parte dice que el domingo es el día del Señor. Cuando dice que se reunían en la casa el primer día de la semana, convengamos, hay que conocer la historia y conocer el judaísmo, amado hermano. El Shabbat se reunía. ¿Cuándo comienza el Shabbat en la cultura hebrea? Empieza con la primera estrella del día viernes. ¿Cuándo termina el Shabbat? Termina con la última estrella del día sábado. Supongamos 6 de la tarde, 7 de la tarde, según la temporada, si es invierno o verano. Entonces, cuando terminaban de celebrar el Shabbat, cuando terminaban, es tradición hasta el día de hoy del pueblo judío, se hace una gran cena. O sea, se hace una cena cuando se lo recibe, de alegría, de gioia, si es en italiano, de gozo, y se hace otra cena importante cuando se cierra el Shabbat y cuando se celebra una nueva semana que vamos a comenzar, que es el primer día de la semana. Entonces, si usted lee con esos ojos judíos, hebreos, de Medio Oriente, la escritura, verá que el día domingo, ese día que comían la cena, era cuando terminó el Shabbat, porque ya el sábado, vamos a llevarlo a nuestro tiempo, el sábado a las 7 de la tarde, con la primera estrella, ya era domingo. Entonces hacían el ágape al final del Shabbat, y entonces ya era primer día de la semana. Por eso dice Pablo, no se junten ofrendas, porque en tiempo de Shabbat no se puede tocar dinero, no se puede hablar de dinero si no se dedica toda la palabra de Dios, y entonces una vez finalizado el Shabbat se puede levantar ofrendas y todo el resto. Entonces convengamos de que vamos por parte interpretando que todo fue mal interpretado, a veces por ignorancia y muchas veces mal intencionado. Comenzamos con los concilios, en concilio de los papas, llamados papas. Pedro no era papa, pero convengamos que dicen que Jesús dijo, sobre esta roca edificaré la iglesia. Entonces piensan que sobre la tumba de Pedro se edificó la iglesia. Primero no entienden voluntariamente, porque esto un niño lo sabe, un niño que estaba hablando de la fe de Pedro, estaba hablando de su corazón, sobre ese entendimiento cuando él declara que Jesús es el Mesías. Sobre eso se levantará la Keilah, la congregación, la asamblea del pueblo de Dios. No sobre la tumba de Pedro. Entonces, ¿cuántas tradiciones han dejado, al igual que en tiempos de Yeshua, donde los fariseos agregaban cosas, sacaban cosas y la acomodaban a su piacere? El Señor se enojó por eso. Hoy también sentimos de que la ley fue abolida, pero parece que el diezmo no.
Parece que mucho el tema del diezmo, eso no fue abolido. Sin embargo, cuando uno lee Malaquías 3:10, está hablando del templo, y el templo no está más, el templo de Jerusalén. Y había que presentar las ofrendas, los alimentos que se repartían en el pueblo. No era para que el pastor se comprara un 0 kilómetro, ni una casa nueva. ¿Me entiende? Ni para enriquecer el Vaticano, ni nada por el estilo, sino para asistir a los pobres. Pablo, claramente, los apóstoles, asistir a las viudas. Recordemos que antiguamente no existía la pensión para una viuda. La iglesia tenía esa responsabilidad. Entonces vemos cuánto se ha desvirtuado el original. Jesucristo no vino a crear una nueva religión. No vino en absoluto. Sácatelo de la cabeza, hermano querido. Vamos al final del libro del Nuevo Testamento del Apocalipsis. Vamos a ver que en Apocalipsis el Señor se presenta en medio de los candelabros, de 7 candelabros. Nuestras traducciones dicen iglesias, en realidad son keilas, son congregaciones. Pongan el nombre que le guste, según la lengua, el griego, sinagoga. Pongan el nombre que le guste, pero en las 7 iglesias hay candelabros de 7 brazos, que es el símbolo de Israel, el símbolo que utilizaban las sinagogas allí en el año 0. Entonces convengamos de que son lugares de reunión. Tampoco Cristo puede edificar su iglesia en un lugar de reunión, en los ladrillos. No, la iglesia somos nosotros. Jesucristo mismo dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Entonces, empezamos a sacar cosas del contexto. Lamentablemente cada uno formó su propia religión, y vuelvo a repetir, Jesucristo no vino a fundar una nueva religión. A punto se le llamaron los de que tuvieron diversos nombres, los del camino, los mesiánicos, aunque las traducciones la pueden traducir los cristianos, del griego, mesiánico lo mismo, porque creen en el Mesías. En realidad vamos a utilizar la palabra justa, eran mesiánicos, porque los paganos no esperaban un Mesías. ¿Qué país, qué nación, qué pueblo era el que esperaba un Mesías? Israel. Entonces, si los paganos no esperaban un Mesías, ¿quién esperaba al Mesías? El pueblo de Israel. Entonces convengamos que el Mesías vino para Israel primeramente, lo dice él. Primeramente vengo a las ovejas perdidas de Israel. Después al final el Señor manda a discipular hasta lo último de la tierra. Cuenta la historia que muchos de los padres, llamados padres de la iglesia, murieron sin negar su judaísmo. Hay un discípulo ahí de Juan que cuando ya se hizo una institución del cristianismo, decían: ¿por qué guardas Pascua? ¿Por qué Pesaj, que sería Pesaj? ¿Por qué guardas las tradiciones de los hebreos? Y ya, porque la iglesia se había llenado de gentiles y empezaron a negar la fe original. Entonces, cuando a mí me dicen, nosotros tenemos la sana doctrina, hermano querido, de la Torá, de la palabra de Dios. ¿Usted se imagina al apóstol Pablo comiendo cerdo? ¿O a Jesucristo comiendo cerdo? Eso está en las leyes de pureza, en Levítico. Obviamente, si Jesucristo hubiese hecho eso, entonces, hermano querido, Jesucristo no es el Mesías, porque el Mesías tiene que cumplir con todos los requisitos de la Torá. A punto que cuando mandó los demonios del endemoniado, fueron a parar a los cerdos. Pero se agarran a algunos que tuercen las escrituras, dice: porque todo lo que entra por la boca. ¿Qué dice la escritura? Entonces dice: no, porque lo que sale por la boca es lo que contamina, no lo que entra. Jesucristo no estaba hablando de los alimentos, porque si no, ahí sí lo hubiesen apedreado y lo hubiesen matado con razón conforme a la religiosidad de los fariseos. Estaba hablando de los escrúpulos y de las leyes morales que tenían los fariseos, que había que lavarse 2 o 3 veces las manos, recitar tal rezo en el lavamiento de manos. Entonces,
Ellos consideraban que si vos agarrabas un pedazo de pan y no hiciste el rito de lavarte las manos, era impuro. Por eso Jesús le retruca y le dice, no es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que sale. Entonces no está hablando en contra de aquello que está predicando, porque Yeshua es la interpretación de la Torá. El Shabbat, él le dio la verdadera interpretación, no una forma de esclavitud. No puedo hacer absolutamente nada, cuando, como lo dijo claramente, el Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Es un día de regocijo, es un día que podemos glorificar al Señor, es un día que podemos aprovechar para visitar enfermos, invitar a casa a comer a aquel que no tiene, aquel que no nos va a devolver, o para reunirnos entre hermanos. Entonces vemos que todo fue cambiado muy sutilmente, y después me vienen a hablar a mí de la sana doctrina, o que yo estoy en la doctrina, o que estamos en la gracia, porque ya antes estaban en la ley. Mira, hermano querido, no hubo un corazón como David, y David había metido muchas veces la pata, y la gracia de Dios estuvo sobre David, y la gracia de Dios estuvo sobre Jacob, y la gracia de Dios estuvo sobre Abraham cuando prácticamente negó a su esposa diciendo que no era hermana, y así sucesivamente. Y la gracia de Dios estuvo sobre Noé, que se embriagó después de haber recibido la bendición de ser salvo. O sea que tenemos que ver que la gracia siempre existió, amado hermano. Y Yeshua lo que vino a hacer es dar la verdadera interpretación y la verdadera aplicación de la Torá. Ahora quiere seguir un evangelio live, come, bebe, no, a mí total Cristo me hizo libre. Bueno, cada uno dará cuenta delante de Dios, pero no es lo que predicó el Señor. En las cartas de Juan, te recomiendo que la lea, primera, segunda y tercera de Juan, y en el Evangelio de Juan, ya que hablamos del amado, del Señor, está continuamente hablando del que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Y quién es el mentiroso? El que peca. Porque el que ama de verdad guarda mis mandamientos. El que dice que me ama pero no guarda los mandamientos, ese es el mentiroso. Y va mucho más adelante sobre ese tema. Entonces podemos ver de que, hermano querido, este mensaje es para que te despiertes. Porque todos nosotros, inclusive quien te habla, un día cursamos un curso de teología y nos enseñaron doctrinas de hombres. Nos enseñaron doctrinas de hombres. En el protestantismo, en el evangelio, en los que no vienen de la raíz católica, nos decían que la católica estaba perdida. Sin embargo, usamos una Biblia católica. Porque en realidad, sacando los libros deuterocanónicos, toda esta compilación de libros lo empezó a hacer Roma. Pero sin embargo vemos que la iglesia primitiva, por eso tantas cosas para compartir, hermano. La iglesia primitiva tenía libros que nosotros en este momento muchas veces desechamos. No es mi caso porque yo los he comprado. Por ejemplo, ¿no citan los hombres de Dios el libro de Enoch? Evidentemente, si lo citan es porque lo leyeron. Jesús no cita, ¿acaso, la regla de los que estaban en el Qumran, de los esenios? ¿Sabe cuándo la cita? Cuando él dice, oíste que fue dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo, odia a tu enemigo con todo tu ser. Pero entonces, ahí, eso no se encuentra en la Torá. ¿Qué está citando Jesús? Oíste que fue dicho. Era un dicho de los esenios. Es más, esto que digo lo podés corroborar, se encuentra en los manuscritos de Qumran, este dicho, que era el reglamento de los sacerdotes esenios, de los ministros esenios. Amar a los hijos de la luz y aborrecer a los hijos de las tinieblas. Eso dice todo lo contrario. Dios hace salir el sol sobre uno y malo. Entonces, podemos ver que tampoco nos podemos encerrar. Hay muchos libros, y si tienes una concordancia, busca, vas a ver que el Señor muchas veces citó pasajes de los llamados deuterocanónicos. A mí personalmente, yo hablo por mí, a mí una de las Biblias que estoy orando para poder lograr, incluso con mis aportes, que se pueda traducir al español o al italiano, porque todavía no apareció, sí creo que está en inglés,
es la Biblia de Etiopía. Ellos, según la tradición, son descendientes muchos del rey Salomón y la reina de Saba, y tienen muchos libros que la Biblia cita, pero que alguien decidió en el canon: esto no va, o esto va, esto no va, y esto no va. Entonces, convengamos de que retengamos lo bueno en todo y desechemos lo malo. Para eso el Señor nos dio el Espíritu Santo. Así dice las Escrituras, que no necesitaremos que nadie nos enseñe, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Entonces puedes tranquilamente leer el libro de Eclesiástico, que seguramente te va a dejar cosas muy lindas. Entonces vas a leer el libro de Enoc y vas a poder estar más de acuerdo con lo que lee Apocalipsis, porque hay muchas cosas claras de Enoc que están en Apocalipsis. Entonces convengamos que cuando a mí me vienen a hablar de la sana doctrina, que estamos en la palabra, vuelvo a repetirte, amado hermano, Jesucristo no vino a traer una nueva religión. Ahora, hay un tema importante. ¿Hay mandamientos claramente para los judíos? Sí. ¿Hay mandamientos claramente para los gentiles? Sí. Como hay mandamientos claramente que se deben de cumplir dentro de la tierra de Israel y otros fuera de la tierra de Israel, sí. Como lo había también mandamientos para los levitas, mandamientos para los de Aarón, hay diversos tipos de mandamientos, pero eso para otro capítulo, para otro momento. Pero sí te puedo decir, sigue la Torá del Mesías. Sigue la Torá del Mesías. No vino a traer Jesucristo una nueva religión. No vino a abolir la Torá. Vino a darle la verdadera interpretación, porque había montones de interpretaciones. Mire, yo tengo el libro de oraciones judío que debe tener unas 600 páginas. ¿Ustedes piensan que en tiempo de Jesús no se veían a orar? ¿Por qué le preguntan a Jesús cómo podemos orar? Porque siempre tuvieron diversas interpretaciones y diversas oraciones. Este libro que yo tengo de 600 páginas es muy lindo, muy interesante. Hay oraciones que yo les recito muy lindas, muy interesantes. Pero había un problema en ese momento: imponer alguna oración. Y el Señor lo hace muy simple, como todo. Él nos narra el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro está incluido todo. El perdón de los pecados, que nos dé la fortaleza para no caer, el saber perdonar para poder recibir perdón, y tantas otras cosas. Después podemos hacer las oraciones diversas, la personal, inclusive si leemos algún libro, hermosas oraciones dedicadas al Eterno. ¿Me entiendes? Entonces Yeshua nunca vino a traer una nueva religión, punto 1. Punto 2, otro tema que escucho: ¿cuál es el nombre de Dios? Mira, el pueblo de Israel hasta el día de hoy le dice Adonai Hashem, que significa el nombre. Está mal poner el nombre Jehová. Otros dicen, no, tenemos que pronunciar y anunciar el nombre. No, amado hermano, no tomarás el nombre del Señor hermano. Poner un nombre, por eso el tetagrama, cuando se le aparece a Moisés, son las palabras hebreas sin vocales, o sea, no tienen vocales, que es Yud, Hei, Bat, Kei, para que no se pronuncie. Si le ponemos un nombre a Dios, un nombre identifica, un nombre limita. Cuando decimos El Shaddai, cuando decimos Todopoderoso, son diversas cualidades del Eterno. Por eso también en el judaísmo se habla de los 72 nombres de Dios y todo el resto. Entonces, ese es otro tema. Ora al Padre que está en lo secreto y te recompensará en público. Ora al Padre en nombre de Yeshua. Ora al Padre conforme te dé el corazón. No te dejes influenciar por ninguna secta. Busca a Dios de corazón y Él te mostrará el camino. Lee todo aquello que te edifique, que esté relacionado al Creador, que sea inspirado por hombres que escribieron, inspirado por Dios. Te vuelvo a repetir, hay tantos libros que Enoc fue un grande, a punto que fue llevado para no ver muerte, dice la Escritura. Bueno, amados, terminando el camino, estoy llegando a casa y
Solo quería decirles que la sana doctrina es la Torá interpretada por Yeshua. La sana doctrina es la Torá interpretada por Jesús el Mesías, por Jesucristo el Señor. No vino a traer una nueva religión. Todas las escrituras dan testimonio de esto. Y el que quiera opinar diversamente, no estoy para contender, sino para pronunciar aquello que Dios puso en mi corazón. Que Dios te bendiga, busca a Dios de corazón. Y si tienes alguna consulta en este video que vamos a descargar, escríbenos, dejaré mi teléfono al pie del video y estoy para servirte. Un servidor, Néstor Benonelli, pastor, capellán, esclavo de Cristo, servidor de Cristo y sobre todo un evangelista que Dios llamó hace muchos años a su servicio. Que Dios te bendiga. Shalom Urajo. Paz y bendición.